Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey. Eres perfecto, tesoro del cielo. Jesús, Hijo de Dios. No hay otro nombre que se compare. Aquel que me salvó. Aquel que me salvó. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Y eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Luz verdadera alumbra la tierra, por siempre cantaré. Bienvenidos a nuestro culto dominical de la Iglesia Bautista Redención, hoy 28 de marzo. Un saludo especial para todos en casa. Dios les bendiga. Quiero anunciarles algunas cosas en el día de hoy, muchas cosas que estamos trabajando. En especial, quiero decirles que es un gozo verlos hoy, pero será un gozo mayor cuando volvamos a encontrarnos nuevamente. Así que les pido que estemos orando para nuestra próxima apertura, el próximo inicio de cultos presenciales, el día 18 de abril. Estemos orando, fervientes en oración, porque pues debemos estar preparados para cumplir con todos los requerimientos que el Ministerio de Salud y pues todas las disposiciones legales para no incumplir nada. Así que oremos para que también nos organicemos de la mejor manera y podamos
juntos disfrutar de esa primera apertura, de ese primer culto para glorificar el nombre de nuestro Señor. También quiero decirles pues que continuamos con esta enseñanza diaria o semanal que hacemos para ustedes. Pues tenemos muchas actividades. Sé que algunos de los que hoy me están escuchando pueden ser nuevos, pero cada semana tenemos enseñanzas en las noches a las 7:30, los martes, miércoles y viernes a las 7:30. Todas las semanas enseñamos la palabra de Dios y nos gustaría que participaras con nosotros. También los sábados tenemos un tiempo especial para los niños. Es un gozo ver a esa cantidad de niños que se encuentran cada sábado a las 10 de la mañana en un tiempo muy especial para ellos. Invita a tus amigos, invita a otros niños para que puedan participar de este tiempo. Y también a los jóvenes y jóvenes adultos, pues tienen su tiempo los sábados. Le damos gracias a Dios porque la iglesia no se ha detenido. Siempre ha estado con el ministerio de la enseñanza. Y también tenemos otros recursos, videos que con mucho amor preparamos para su edificación. Tenemos los videos de Siguiendo la Verdad que salen cada semana, donde estudiamos la palabra de Dios. En este caso, Mateo estábamos estudiando. Así que son recursos que usted puede utilizar. Están en la internet, en el YouTube, y usted puede utilizarlos para enviarlos, enseñarle a otros a través de estos videos. Y también, cada día, el devocional diario. No se pierda ese tiempo de estar con la palabra de Dios, un tiempo de aprendizaje personal, de intimidad con Dios. Así que, pues, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro tiempo de culto, de alabanza, de adoración a Dios. Pero antes queremos dejarlos con una invitación especial para ustedes. Estamos muy gozosos porque nuestra gira misionera pronto va a iniciar y deseamos animarte a que puedas ser parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Lo primero que debemos hacer es invitar a un niño para que sea parte del evento. ¿Qué niño? Bueno, un niño que no haya conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Los niños deben tener entre 2 y 14 años de edad. Recomendamos que sean niños con quienes tengamos contacto de manera regular. Pueden ser hijos de algún conocido, un vecino, un familiar o algún amigo o compañero de alguno de tus hijos. Que sean niños a quienes les podamos dar el seguimiento y así poder crear un vínculo con su familia para poder también alcanzarlos a ellos. Cada una de estas cajas y estos libros son un recurso que el Señor nos ha dado para bendecir la vida de cada uno de estos niños que serán invitados. La misión es poder mostrar el amor de Dios por medio de estos regalos y que juntos podamos compartirles las buenas nuevas de Jesucristo. Los niños son importantes para Jesús. Los niños necesitan escuchar el Evangelio. Dios nos dio una misión y Dios está con nosotros para ayudarnos a cumplirla. Deseamos que los niños sean discípulos de Jesús. No te lo puedes perder. Después de este hermoso video que pues nos recuerda la gira misionera AMA 2021. Pues qué gozo, pues que ya estamos en la semana de la gira. Y le queremos recordar que esta semana, en los días martes, miércoles y viernes, estaremos en la capacitación de la gira misionera. Ya anunciamos, ya dimos el anuncio de cada una de las actividades que vamos a realizar, cada una de las capacitaciones que vamos a realizar el martes, el miércoles y el viernes, todas a las 7:30 de la noche.
Y para la próxima semana seguiremos con nuestros estudios bíblicos, pero evangelísticos. Queremos que aproveches la oportunidad después de haber orado estas 2 semanas por nuestros amigos, por nuestros familiares. Ahora tenemos la oportunidad de invitarlos a uno de nuestros estudios del miércoles, el martes y el viernes, donde se le predicará la palabra de Dios a todos los que puedan participar ese día. Así que anímate a que pues de esta manera podamos llevar el evangelio pues medio o a través de este medio electrónico, pero que sigamos predicando la palabra de Dios. Te recordamos también pues con lo de los niños que las inscripciones de los niños cierra hasta el viernes 2. Así que trata de inscribir a los niños que tienes a tu alrededor, que hemos estado orando por ellos, esos niños inconversos, pues que están a tu alrededor y a tu alcance, que tú vas a poder influenciar en ellos, que los inscribas antes del viernes 2. Así que estemos preparados para hacer la gran obra en esta gira misionera AMA 2021. Vamos entonces a orar para entregar este tiempo, el culto, al Señor. Padre amado, te alabamos, Señor, te damos las gracias por pues este tiempo, Señor, que es especial para ti. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has permitido hacer a través de la gira misionera de este año. Te pedimos, Señor, que utilices, Señor, a cada uno de los niños, de los adultos, a todas esas personas, Señor, que vamos a tocar a través de este medio electrónico. Señor, que tu palabra les toque el corazón, que tu palabra haga un cambio en sus vidas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, desde hoy oramos por ellos y te pedimos, Padre, que esta semana sea de bendición para todos. Te pedimos también, Señor, por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje y de alabanza, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora los dejamos con esta linda alabanza. A saber
Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, el cual registra la obra del Espíritu Santo a través de la Iglesia de Cristo. Pues vamos a hacer una recopilación de lo que hemos estudiado hasta ahora. Pues Pablo y Silas fueron llamados por el Espíritu Santo para convertirse en los misioneros. Ellos fueron enviados a predicar el Evangelio. Y Dios los utilizó, abrió puertas en todo lugar donde ellos iban. Eso es la obra del Espíritu Santo y de la evangelización que se dio. Se predicó en toda Europa y luego se predicó en Asia. Ellos fueron escogidos por el Espíritu Santo y pues fueron utilizados para llevar el Evangelio a los diferentes lugares. Sabemos pues que no todos recibían el Evangelio con agrado. Muchas veces se encontraron con opositores y personas que rechazaron el mensaje. Pero no debemos enfocarnos en eso. Debemos entrar en aquellas puertas que Dios ha abierto. Fue lo que se predicó en domingos pasados. Ninguna situación adversa debe detener la misión. El llamado que tenemos debe ser atendido. Para que este llamado sea atendido, debemos aprender a ser discípulos. Un discípulo es uno que sigue, uno que es instruido. Pablo fue un discípulo que se convirtió en un misionero y luego en un discipulador. Así que con seguridad me atrevo a decir que si obedecemos la iglesia, todos, el llamado de Dios en Mateo 28, 19, 20, veremos la mano de Dios hacer milagros alrededor nuestro. Ya estamos a unos días de la gira misionera. Así que esto lo digo porque la iglesia del primer siglo fue sorprendentemente usada por el Espíritu Santo, porque fueron obedientes a la orden del Señor Jesucristo. Y esto que sucedió en el primer siglo no es algo exclusivo de la iglesia del primer siglo, sino que en cada generación de creyentes, en cada congregación que se doblega a la autoridad del Rey Jesucristo, Dios realiza un gran avivamiento en medio de ellos. Así que vamos hoy a estudiar en el libro de los Hechos, capítulos 18 y 19, cómo convertirnos en discípulos que sean de provecho. Así que vamos a orar para iniciar. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, Padre, a hablar tu palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos ser tocados, Señor, avivados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Vayamos entonces a capítulo 18 del libro de Hechos. En el versículo 22 hasta el 19:41, pero vamos a empezar a leer en el 24, donde conocemos y vamos a ver el ejemplo del discípulo Apolos. Dice así, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho
a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, vamos a ver algunas características de un buen discípulo. Entonces aquí vemos a Apolos, que dice que él era un varón elocuente. Apolo era un hombre que sabía expresarse, un hombre que podía hablar y persuadir a sus oyentes, podía causar en ellos su atención, podía atraer su atención a través de sentir emociones y de reflexionar en la palabra de Dios. Los discípulos, nosotros debemos saber cómo comunicar el mensaje de Cristo. Esta destreza de comunicar el mensaje solo se logra practicándola. Igual, si queremos ser predicadores, si queremos evangelizar, a veces tenemos temores, pero solo lo podemos lograr si practicamos. Así que los creyentes, cuando compartimos el evangelio, no hablamos cosas quizás aprendidas totalmente, sino algo vivido. Comunicamos nuestra experiencia con nuestro Salvador a las demás personas. Somos testigos de lo que ha sucedido en nosotros y eso es lo que compartimos. Pero sí debemos aprender a comunicar el evangelio. Otra característica que podemos encontrar allí en la Biblia dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Apolos era un estudioso de la palabra de Dios. Dominaba la Escritura de tal manera que podía utilizarla para guiar a otros a la verdad. Todo buen discípulo debe estudiar la palabra de Dios. Nosotros no estudiamos la palabra de Dios para tener solo conocimiento, sino para permitir que la palabra de Dios nos transforme. Su vida será transformada cuando usted ponga en práctica los principios que en ella hay. Debemos también desear, como niños, la leche no adulterada para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de un discípulo. Estudiar las Escrituras, conocer más a su Señor. Otra característica más, dice allí que un discípulo se deja instruir. Algo que sucedió allí con Apolos es que aunque era un grande en su elocuencia y un conocedor en profundidad de la Escritura, no era orgulloso ni altivo, sino fue humilde al aceptar que otros pudieran instruirle y guiarle en el camino del Señor. Apolos aprendió con mayor exactitud aquello que predicaba. Ahora conocía la verdad. Ahora la conocía completamente. Él tenía una parte de la verdad, pero Aquila y Priscila ahora le habían dado un conocimiento completo de la verdad. Eso es un discípulo. Siempre permite que alguien le pueda enseñar. No es altivo. Un discípulo de Cristo es humilde, pues al tener conocimiento no se hace vanidoso, sino se hace sabio. El sabio acepta la reprensión y eso le hace más sabio, pero el necio la rechaza. Seremos discípulos de Cristo a lo largo de toda nuestra vida y nuestro maestro permanente es el Espíritu Santo, el cual nos conduce a toda verdad. Un discípulo de Cristo no para de asombrarse de la Escritura y de la obra de Dios. Siempre encuentra algo nuevo en la Escritura. Otra característica más, un discípulo es de provecho a otros. Otra situación que estaba viviéndose allí. Apolos, una vez conocida la verdad, ahora estaba entusiasmado y quería ir a Corinto. Allí se menciona que quería ir a Acaya, o sea, a Corinto. Y
Apolos fue llevado a Corinto y allá fue usado grandemente por Dios. Él fue de ejemplo y de inspiración para los nuevos en la fe. Dice allí que comenzó a predicar con vehemencia públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él se convirtió en un líder influyente. Así que influyó en aquellos nuevos creyentes. El discípulo de Cristo debe ser útil en el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Los discípulos de Cristo son activos en el ministerio. Siempre deben estar buscando qué hacer por el evangelio. Buscando ministerios que apoyar, orando, usando los dones que Dios le ha otorgado para edificación de la iglesia. Esto me recuerda la clase que tuvimos el viernes en el estudio bíblico. Esta clase es acerca del libro de Samuel. Estamos estudiando el libro de Samuel y estábamos viendo la vida de David. Específicamente el pasaje de la lucha de David contra Goliat. Este pasaje nos habla de dos personas, dos ungidos, el rey Saúl y David. Ambos habían sido ungidos por Dios para ser reyes. Pero había una gran diferencia. Los dos estaban en una misma situación. Estaban frente a Goliat, pero ellos tenían una diferencia muy marcada. Uno era obediente a la palabra de Dios y tenía un corazón para su Señor. En cambio, el otro, Saúl, decidió vivir su vida para sí. Así, Saúl vivía con temores. Aún había perdido toda confianza en que él podía vencer a Goliat, pues ya no creía que Dios estaba con él. En cambio, David, aquel joven pastor que al escuchar a este filisteo retando a los ejércitos de Dios y blasfemando contra el Dios vivo, pues enardecía y quería ir a la batalla. No era porque él fuera un superpoderoso, no, sino porque su corazón estaba completamente confiado en Dios. Él aplicó la palabra de Dios a su corazón. Fue con valor y habló con elocuencia contra aquel filisteo. Al final fue que David venció, sabemos la historia, porque Dios fue el que peleó por él y fue de inspiración para todos, para todo el ejército, para todo el pueblo de Israel. Esa es la clase de discípulo que debemos ser. Aquellos que creen y actúan no por sus propias fuerzas, sino en confianza de que Dios hará grande obra en medio de ellos. Vamos ahora a ver el ejemplo de Pablo. Está en capítulo 19, empieza con qué está haciendo. Al principio del capítulo 18, lo que no leímos, es que Pablo había iniciado su tercer viaje misionero. Así que vamos a leer del versículo 1 del capítulo 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaba. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían de lo que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pues está recorriendo o volviendo a recorrer todas las iglesias que había evangelizado en sus viajes anteriores. Él iba visitando a cada iglesia y estaba confirmando a los hermanos nuevos en la fe y a los que ya habían escuchado el evangelio. Así que ese propósito de visitarlos es como el de un hermano mayor en la fe, el de confirmarlos o cimentarlos más en la fe. Ocupaba tiempo en eso. Así que ahora vamos a ver que él llega a Éfeso y hace ese trabajo. Él llega a la sinagoga y comienza a predicarle a un grupo de hombres. Vamos a ver las características que pues de un discípulo maduro en la fe. Dice, ahora Pablo busca y afirma a los nuevos en la fe. Al regresar a Éfeso se encuentra con un grupo de 12 varones que al parecer, pues por las preguntas que encontramos que Pablo le hizo y la respuesta que ellos dan, nos parece que eran discípulos de Juan. Ellos solo sabían del bautismo de Juan, pero eran discípulos que no significa que eran creyentes en Jesús, sino que eran alumnos de alguien. Y por la pregunta que le hizo Pablo, entonces deducimos que eran alumnos de Juan. Entonces, al igual que Apolos, ellos tampoco conocían más allá de las enseñanzas que habían escuchado a Juan y solo del bautismo de Juan. Así que Pablo le aclara el evangelio tal cual como Priscila y Aquila le aclararon el evangelio a Apolos. Y dice allí que entonces ellos fueron bautizados y Pablo impuso sus manos en ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos eran un grupo de 12 varones. Ahora Pablo le da ejemplo predicando delante de ellos con valor, con ánimo, con entusiasmo acerca del reino de Dios en la sinagoga. Se tomó 3 meses allí predicando el evangelio a los de la sinagoga, pero en medio de eso estaba discipulando a esos 12 discípulos que escuchaban debe ser cada sábado, escuchaban la palabra de Dios. Un discípulo maduro sigue los pasos de Jesucristo. Toma a otros para instruirlos, para discipularlos. El discípulo maduro obedece a la instrucción de hacer discípulos. El propósito de haber sido instruido de haber sido discipulados y haber sido guiados es para convertirnos luego en maestros, en guía de otros. Veamos algo más. Pablo los instruye como un maestro a sus discípulos. Luego de los 3 meses de estar en la sinagoga, pues hubo un rechazo dentro de la sinagoga y Pablo se aparta de ellos y lleva a esos discípulos a otro lugar. Se lleva a esos discípulos y no los deja solos. Se llevó a esos 12 discípulos
a otra localización, pues a otro local para enseñarle. Ahí mencionan una escuela, dice allí la escuela de Tirano. No era que Pablo los inscribió en una escuela, sino que ellos ocuparon un local donde Tirano tenía una escuela y la utilizaban luego de que Tirano la usara para dar clases. Ellos la utilizaban para entonces su enseñanza. Así que Pablo dedicó 2 años en la instrucción de este grupo de discípulos. Esto significa también que él comenzó a discipularlos. El discipulado toma tiempo. Toma tiempo desarrollar a los discípulos. Al Señor Jesucristo le tomó tiempo enseñarle a sus 12 discípulos. Le tomó 3 años. Pues Pablo comenzó a darle un discipulado a este grupo de estudiantes. Y bueno, en la práctica, muchos de los discípulos empiezan el discipulado, pero dejan de seguir el discipulado porque piensan que ya tienen suficiente conocimiento o por alguna razón se involucran en otras actividades y desestiman la enseñanza del discipulado bíblico que se les ofrece. Al detener el discipulado, detienen pues lo que podría considerarse un arma poderosa para la extensión del evangelio. La multiplicación de discípulos. Veamos ahora lo que Pablo hace con sus discípulos y qué fruto dio este tiempo que él le dedicó a los discípulos. La Escritura dice que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dice allí que pues todos estaban siendo tocados. Pero ¿cómo es posible si Pablo no salía de enseñarle a estos 12 discípulos? No dice que él fue a seguir haciendo misiones ni nada de eso. Entonces, ¿cómo fue que toda Asia, judíos y griegos de toda Asia conocieron el evangelio? Pues es el fruto del discipulado. Los discípulos dieron fruto. El discipulado dio fruto. Los discípulos se multiplicaron y fueron de impacto a toda Asia. Segunda de Timoteo, busquemos Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez más, quiero afirmar que como discípulos de provecho, si obedecemos el mandato de Mateo 28, 19 al 20, de ir, lo cual significa que compartamos el evangelio con valor a todo el mundo, a todo nuestro entorno, a todo nuestro círculo de influencia y a ser discípulos, que significa dedicar tiempo en instruirnos primeramente y después en instruir a otros acerca de nuestra fe. Tal es el ejemplo de Apolos y de los 12 que encontró Pablo. Entonces, si seguimos ese ejemplo, vendrá un gran avivamiento en nuestro país. Así que, en tercer lugar, vamos a ver el gran avivamiento que se dio en Éfeso. Sigamos entonces la historia. Esta historia continúa. Dios permitió que Lucas escribiera de 2 situaciones que ocurrieron en Éfeso. Una habla del poder de Dios, pero la otra es una situación de una revuelta que se armó en la ciudad de Éfeso por algún motivo. En este caso, algunos comerciantes se quejaron de que estaban perdiendo dinero. Y vamos a ver qué sentido tiene esto para el avivamiento en Éfeso. El avivamiento
En primer lugar, a través de las sanidades. Veamos a los versículos a partir del 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Wow, tremenda la situación que está contando la Biblia. Nos parece extraordinario el primer versículo, pues dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Somos muy reacios a veces a estas maravillas, pero cuando Dios está obrando, su poder corre por todas partes y nadie lo puede detener. Su espíritu es derramado en toda carne. Eso es un avivamiento de Dios. En esos momentos, algunos querían aprovecharse de lo que ocurría y quizás querían ganar algo de fama y reconocimiento, pero fue todo lo contrario. Dios utilizó esto para que hubiera temor en todos. Este temor influyó en una sociedad pecadora de tal manera que aún aquellos que practicaban artes mágicas procedían al arrepentimiento y se convertían a Cristo. Ellos fueron tocados y abandonaban aquellas cosas que antes le traían beneficios económicos. La multiplicación de los discípulos dio resultado y la palabra crecía y prevalecía poderosamente. Nos encontramos en un tiempo donde nos parece que en Panamá pues todo va mal. La persecución a la iglesia por predicar la verdad es una realidad que se acerca cada vez más. Vemos nuestros países vecinos que están llamando a lo malo bueno y lo bueno malo. Nada de esto es comparado con la persecución vivida por la iglesia del primer siglo. Ellos con valentía compartieron de Cristo, poniendo sus vidas en riesgo. Dios proveyó de un gran mover espiritual. Oremos para que en Panamá Dios obre en gran manera. Debemos empezar doblegando nuestros corazones a Dios, humillándonos a sus pies y entregando nuestra vida y servicio a Cristo. Dios es poderoso para transformar nuestra patria. Es tiempo de orar por nuestro país, por nuestros amigos y vecinos, por los niños, por los jóvenes. Estamos a esta semana de la gira misionera. Así que aprovechemos la oportunidad de predicar el evangelio. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. Segunda libro de Crónicas
7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hagamos nuestro este versículo y busquemos el rostro de Dios cada día. Veamos ahora el avivamiento. Toca a todas las personas. Leamos desde el versículo 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no les dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los ejércitos, de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y de que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Para comprender mejor lo que sucedía en Éfeso y la razón de esta revuelta, quiero leerles algo que sucedió en Gales en el año 1904. Gales, 1904. Sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento.
Su vida consistía en buscar a Dios cada día cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra. Él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su más cercano amigo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? En 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Un jovencito humilló su rostro a Dios y oró con fervor por un gran avivamiento. Y el Señor respondió a su plegaria. ¿Cuánto más no hará el Señor si su pueblo, Panamá, la iglesia, busca su rostro cada mañana? Veamos ahora la transformación de Gales por causa del avivamiento. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero a nadie le resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de rubro. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron. Nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales, dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Las comisarías se vaciaron. No había detenciones. Los policías asistían a las reuniones. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudieran asistir a los cultos. Tremendo. Esto sucedió en Gales. Algo parecido estaba sucediendo en Éfeso. Lo que estaban experimentando los comerciantes y artesanos era que habían disminuido sus ganancias grandemente, porque nadie compraba sus artesanías, pues se habían convertido al Señor. Su enojo explotó contra los hermanos que acompañaban a Pablo. Fueron llevados al teatro para acusarlos de dañar su negocio. Pablo quería dar la cara ante la situación, pero sus discípulos y algunos amigos que eran autoridades de Éfeso le pidieron que no saliera. Esto nos muestra que la multiplicación de los discípulos llegó a todos los estratos de la sociedad. La revuelta fue calmada por las autoridades. El escriba, que en ese tiempo era el alcalde de la ciudad, los persuadió de hacer lo correcto y llevarlo todo legalmente. Obedecer a Dios trae resultados. La sociedad se verá afectada si somos fieles al discipulado bíblico. Seamos discípulos obedientes. Vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Esto será un gran avivamiento que Dios traerá y será posible ver dos cosas: sanidades y milagros, y cómo mucho pueblo en todos los estratos sociales se convertirá al Evangelio. Vamos a hacer la conclusión.
Dios nos está llamando a ser discípulos de Cristo. Esto significa que debemos predicar de su palabra con valor, que debemos estar interesados en estudiar su palabra de tal manera que la pongamos en práctica y que nos convirtamos en discípulos de provecho, inspirando con nuestro servicio a los nuevos en la fe. Dios nos está llamando a ser discípulos maduros, que dediquemos tiempo y esfuerzo en edificar la vida de otros, que creamos en el proceso del discipulado bíblico y que no detengamos el proceso de la multiplicación de los discípulos al abandonar el discipulado. Dios nos está llamando a la oración, a un tiempo de doblegarnos, de humillarnos ante su autoridad y su palabra, dejando las distracciones de este mundo. Segunda de Crónicas 7:14. Recordemos las palabras del Señor Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso se encuentra en Juan 11:40. Vamos a cerrar con una oración, pero antes quiero que busquemos un versículo más. Busquemos Habacuc 3:2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y les pido que pongan esta palabra como una oración diaria a Dios. Dice así, Habacuc 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Padre amado, aviva, Señor, tu palabra en este tiempo en Panamá. Señor, que tu misericordia pueda alcanzar las vidas de mucho pueblo en Panamá. Te pedimos por nuestro gobierno, por nuestras autoridades, aquellos que nos gobiernan, Padre. Te pedimos por la población, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Oh Señor, te ponemos en tus manos, Señor, nuestro país. Tú eres el único que puedes hacer la obra, Señor, y nosotros ser obedientes en discipularnos, en ser discípulos y de llevar el evangelio a toda criatura. Padre, ayúdanos para que esta semana tú avives tu obra en medio de nuestra gira misionera AMA 2021. Señor, que no seamos renuentes, que no seamos personas que ignoremos tu llamado. Hoy, Señor, nos estás hablando. Hemos escuchado tu palabra y debemos temer. Oh Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a que haya una gran cosecha en Panamá, Señor. Que mucho pueblo sea transformado, Padre. Que muchos niños sean alcanzados por la predicación del evangelio, por la obra que vamos a hacer para alcanzarlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y en medio de ello, Señor, acuérdate de tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, usa tu iglesia redención. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará?
paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido dolor, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros